El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91, versículo 1 a 2. Hay palabras que no solo se leen, se sienten. Hay promesas que no se estudian, se abrazan. Y hay verdades tan grandes que no caben en una frase, porque fueron escritas para cubrirnos como un manto. Este es el caso del Salmo 91. No es poesía, es un refugio. No es letra, es vida. Es el eco de un corazón que ha aprendido que Dios no es solo un concepto, sino un hogar, un refugio, un escudo. El que habita. No dice el que visita, ni el que se acerca de vez en cuando, ni el que recuerda a Dios en tiempos difíciles. Dice, el que habita, el que mora, el que se queda. Porque solo al habitar bajo el abrigo del Altísimo se puede experimentar la sombra del Omnipotente. Esto no es algo superficial, es una entrega total, un morar constante en su presencia, un caminar sabiendo que no estamos solos, que por encima del ruido, del temor, del dolor, hay una sombra protectora que todo lo cubre, una sombra que no debilita, sino que fortalece, que no esconde, sino que guarda, que no encierra, sino que libera. ¿Y quién es ese Altísimo? No es una fuerza impersonal, no es una idea, es el Dios que ve en lo secreto, el que creó los cielos y la tierra con el poder de su voz, el que sostiene al universo con su mano, pero aún así tiene tiempo para abrigarte el corazón. Él es el Altísimo, y habitar en Él es vivir sin temor aunque tiemble la tierra, porque su abrigo no depende del clima ni de las circunstancias, depende de su carácter eterno. Y al morar bajo ese abrigo, se experimenta su sombra, la sombra del Omnipotente. No cualquier sombra, sino la de aquel que lo puede todo, la sombra de aquel que no tiene límites, que no falla, que no olvida, que no llega tarde, que no se cansa. La sombra del Omnipotente no es ausencia de luz, sino presencia de cobertura. No es oscuridad, sino descanso. Es un lugar donde el alma descansa, aunque el cuerpo tiemble. Es ese espacio secreto donde uno deja de luchar por sus propias fuerzas y empieza a confiar. Diré yo a Jehová. El salmista no solo piensa en Dios, le habla, le afirma, le declara. Diré yo, es personal, es íntimo, es decisión del corazón. No se trata de repetir una oración vacía, sino de proclamar una convicción viva. Cuando uno ha habitado en la presencia del Altísimo, no puede guardar silencio. Tiene que decir, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres mi Dios, en ti confío. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación, porque esperanza no es una emoción, es una posición del alma. Es saber que hay un mañana, incluso cuando todo parece desmoronarse. Es ver luz en medio de la noche. Es respirar en medio de la tormenta. Esperanza es lo que sostiene cuando nada más lo hace. Mi castillo, no cualquier refugio, no una cabaña temporal. Es un castillo, fortaleza, lugar de seguridad, torre alta que no puede ser derribada. Cuando la vida golpea, cuando los vientos soplan, cuando los enemigos del alma se levantan, hay un castillo que no puede ser tomado, y en ese castillo habita el Rey, y ese Rey es nuestro refugio. Mi Dios en quien confiaré. Es una declaración valiente, porque la confianza es una decisión. No se basa en emociones, no se basa en ver resultados inmediatos, se basa en la fidelidad de aquel que prometió estar. Confío no porque lo entienda todo, sino porque sé en quién he creído. Confío no porque todo va bien, sino porque sé que incluso en el valle, Él camina conmigo. Confío porque su sombra es suficiente. Su abrigo me envuelve, su palabra me sostiene y su presencia me basta. Hay muchas voces allá afuera, voces que gritan, que amenazan, que mienten, voces que siembran miedo, angustia, ansiedad. Pero hay una sola voz que calma el alma, y esa es la voz del Altísimo, del Omnipotente, del Dios que dice, ven, habita en mí, quédate bajo mi sombra, confía en mi nombre. Y cuando se escucha esa voz, todo cambia, porque no se trata de evitar las tormentas, se trata de saber dónde refugiarse cuando llegan.
¿Cuántas veces hemos corrido a lugares equivocados? ¿Cuántas veces buscamos sombra en cosas que no pueden protegernos? El dinero, el éxito, la aprobación, el control, todos son refugios frágiles. Todos se caen, todos se quiebran. Pero el que habita al abrigo del Altísimo, ese sí tiene descanso. Ese sí vive seguro. Ese sí puede dormir en paz. No se trata de no tener problemas. Se trata de saber que, incluso en medio de ellos, hay un refugio inquebrantable. La vida seguirá siendo incierta, pero nuestra fe no tiene por qué serlo. Y eso es lo que este salmo grita en susurros. Nos recuerda que, por encima de lo visible, hay una realidad eterna, que por encima del caos hay un refugio de paz, que por encima de nuestras limitaciones hay un Dios que lo puede todo. Morar bajo su abrigo es más que una experiencia religiosa. Es un estilo de vida. Es tomar la decisión diaria de permanecer, de confiar, de rendirse. Es aprender a vivir desde lo alto, no desde el miedo. Es ver con ojos de fe. Es escuchar su voz incluso cuando todo lo demás es ruido. Es refugiarse no en lo que cambia, sino en aquel que nunca cambia. Dios no promete que todo será fácil, pero sí promete estar. No promete ausencia de batalla, pero sí su cobertura en medio de ella. No promete que no lloraremos, pero sí que enjugará nuestras lágrimas. No promete que no caeremos, pero sí que nos levantará con su mano. Y ese es el verdadero poder del Salmo 91. Es una invitación a confiar en medio del quebranto, a habitar en medio del ruido, a descansar en medio del caos, porque su sombra es real, su abrigo es eterno, su castillo es firme, y su nombre es digno de confianza. Entonces, ¿dónde estás habitando hoy? ¿En la ansiedad? ¿En la preocupación? ¿En el control? ¿En la culpa? ¿O has aprendido a morar al abrigo del Altísimo? Hoy puedes decidir hacer de su presencia tu hogar, no como visitante, sino como residente, no como extraño, sino como hijo, no como alguien que pide por momentos de paz, sino como alguien que vive en permanente refugio. Hazlo, vuelve, entra, quédate, porque hay sombra para tu alma, hay abrigo para tus heridas, hay castillo para tus batallas, y hay un Dios que te espera, no con juicio, sino con brazos abiertos, no con reproches, sino con amor, no con condiciones, sino con gracia. Y cuando lo hagas podrás decir como el salmista, no con temor, sino con certeza. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y cuando tú confías, todo lo demás finalmente encuentra su lugar, porque ya no habitas en el temor, sino bajo la sombra del Omnipotente.